son 11 y 16 centímetros y la altura son 12 centímetros. ¿Cuál es la altura? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Cuál es la altura? Izquierda. La de la izquierda, Izquierda. ¿vale? La altura es la que es perpendicular a las dos bases. Y entonces me falta hallar esta distancia. Esa distancia no me la da el enunciado. ¿Cómo tengo que hallar esta distancia? Este ejercicio ya lo hemos resuelto. Esto es hallar uno de los lados de un trapecio rectángulo sabiendo los demás. Y para hallar esa medida, como siempre, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Para hallar el teorema de Pitágoras, primero hacemos un triángulo rectángulo y de este triángulo rectángulo, si yo conozco dos de sus lados, puedo sacar cuánto mide el tercero, ¿vale? ¿Cuánto mide este cateto de aquí primero? Venga, el vertical. ¿Cuánto mide esto? El cateto que he dibujado aquí. ¿Cuánto mide esto? 12. 12. ¿Vale? Lo tengo aquí. Lo tengo aquí, me lo da el enunciado. ¿Cuánto mide el cateto de abajo? 5. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre la base de arriba y la de abajo. ¿Vale? Acordaos, como es un trapecio rectángulo, la diferencia entre las bases está toda en el mismo lado. Si fuera un trapecio isósceles, la diferencia entre las bases sería la mitad a un lado y la mitad al otro lado. ¿Os acordáis de eso? ¿Sí? Vale, entonces ¿cuánto es X? Pues hombre, X lo podéis calcular, pero también os podéis acordar de que esto es una terna pitagórica y en este caso X es 13 centímetros. ¿Vale? La terna pitagórica 5, 12, 13. Si dos catetos son 5 y 12, pues la hipotenusa es 13. Pero bueno, si no os acordáis de eso y hacéis la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, estoy ahí calculando una hipotenusa, pues os va a decir la calculadora que esos son 13 centímetros. Vale, una vez que ya sé que estos son 13 centímetros y como el enunciado también me dice que la altura, la pongo aquí, son 20 centímetros, ¿qué tengo que hacer para calcular el área total? El área total es 2 veces el área de la base, es un prisma, más el área lateral. Empiezo por el área de la base. Como la base es un trapecio, aplicamos la fórmula del área del trapecio, que es base mayor más base menor por 2, por la altura y partido por 2. Si esta operación la hacéis con la calculadora, sería base mayor 16 más base menor 11 por altura 12 dividido entre 2. La base son 162 centímetros cuadrados. ¿Vale? Área lateral. El área lateral es perímetro de la base por altura. Esas fórmulas las tenéis que ir aprendiendo de memoria, ¿vale? Son las fórmulas que os vamos poniendo todos los días en la programación, pero la tenéis que ir aprendiendo de memoria. El perímetro de la base es la suma de todos los lados. Y yo creo que aquí es donde ha venido el fallo que habéis tenido. Y es que habéis considerado que este lado de aquí también medía 12 y no mide 12. Este lado mide 13. Con lo cual el perímetro de la base son 11 más 12 más 13 más 16. La suma de los cuatro lados. Y eso son 52 centímetros. Perímetro de la base 52 por 20. Eso da 1040. 1040, ¿vale? Con lo cual el área total son 2 por 162 más 1040. Si yo a esto le sumo 2 por 162, da 1364, que si no me equivoco es el resultado que teníais, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que os tenía que salir. Entonces, si os ha dado 1324, es porque no habéis tenido en cuenta que este lado no son 12, son 13, y es una medida que vosotros tenéis que calcular. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más?
Yo tengo uno, Dime. un ejercicio. Dime. El 13 de la página 200. Este. El 13 de la página 134, ¿no? 234. Eso, el 234, 834, ese. Este que está en la pantalla, ¿no? Calcula el área total de un prisma hexagonal regular cuya arista lateral mide 4 centímetros, ¿no? Sí. Vale. Pero que no has sabido hacerlo o que no te ha dado la solución. Que no he sabido. Hacerlo. Vale, vale. Vuelvo a poneros. Vamos a hacer primero un esquema del prisma. Vamos a ver. Os dibujo el prisma, aunque sea así un poco esquemáticamente. ¿Esos ruidos es posible evitarlos o no? Vale, es un prisma de base hexagonal, ¿vale? Como el que tenéis aquí en el dibujo este, así esquemáticamente en volumen. Del cual nos dicen que... A ver... La altura, la arista lateral mide 4 centímetros y la arista de la base mide 2 centímetros, ¿vale? Con lo cual, lo que me están diciendo es, esta altura son 4 centímetros y la arista de la base son 2 centímetros, ¿vale? Daniela, esto me lo has preguntado tú, ¿verdad? Vale, os tenéis que acordar que nosotros ya hemos calculado la superficie de un hexágono regular, ¿vale? Y para calcular la superficie de un hexágono regular, os tenéis que acordar que el hexágono regular es la única figura en la cual el radio y el lado miden lo mismo. Es decir, que si a ti te dicen que el lado de este hexágono regular mide 2 centímetros, también te están diciendo implícitamente, aunque no lo diga el enunciado, que ese radio también mide 2 centímetros, ¿vale? Y a partir de ahí aplicamos las mismas fórmulas de antes, ¿vale? Hacemos área del prisma es 2 veces el área de la base, porque tiene 2 bases, una arriba y otra abajo, más el área lateral, ¿vale? No os voy a escribir todas las fórmulas porque aquí se da muy mal de escribir. Empiezo por el área de la base. En este caso, la base es un polígono regular, por lo tanto es perímetro por apotema partido por 2. Entre 2. De aquí, ¿el perímetro lo sabemos? Sí, porque sabemos cuánto mide el lado y que hay 6 lados. ¿La apotema la sabemos? No, la apotema no la sabemos. Con lo cual, para hallar esa apotema, como siempre, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, porque todas las medidas en geometría las vamos a hallar aplicando el teorema de Pitágoras. Tengo que hallar primero cuánto mide esa X. Esa X, si aplico el teorema de Pitágoras, aquí, este es el triángulo rectángulo que ya hemos resuelto muchas veces y que siempre os decía que lo forman la apotema y la mitad del lado, y por otro lado, el radio. Con lo cual, Daniela, esa X es una hipotenusa o un cateto. Un cateto. Un cateto, con lo cual tengo que hacer raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado menos 0. No. 2 al cuadrado. No, 2 no. 2 es el lado. Y el otro cateto es ¿qué del lado? La mitad del lado, ¿vale? Acordaos de eso. Es menos 1 al cuadrado. Es decir, 4 menos 1, 3. Raíz de 3, que en este caso la hacemos con la calculadora. Hacemos la raíz de 3 y redondeamos a la segunda cifra decimal, ¿vale? La raíz de 3 es 1,73. Es decir, la apotema mide 1,73 centímetros, ¿vale?
Eso lo sustituyo aquí arriba y entonces ya puedo hacer el área de la base. El área de la base es 6 por 2, que es el perímetro, por 1,73 y luego dividido entre 2. El área de la base son 10,38 centímetros cuadrados. Sí. Vale. Y ahora hacemos el área lateral. Área lateral, esto es más fácil, es el perímetro de la base por la altura. Estos datos los tengo todos, 12 por... con lo cual son 6 por 2 por 4, ¿vale? 6 por 2 es el... 12 por 4. ¿Eh? 6 por 2 por 4. 12 por 4. Eso, 12 por 4, que son 48 centímetros cuadrados. Una vez que tenemos el área lateral y el área de la base, lo sustituimos en la fórmula de arriba y nos queda que 10,38 por 2 más 48 son 68,76. Sí. Centímetros cuadrados. Ese es el área. ¿Vale? Si Vale. os dais cuenta, mira, ya Vale. puestos, os digo esto también. Si os dais cuenta, en la programación os pone, a ver si la abre, os pone dos respuestas, ¿vale? 68,76 y 68,78. Esto es por la aproximación de los números decimales, ¿vale? 68,76 es la que nos ha salido a nosotros. ¿Cómo se hace esto para que te salga 68,78? Pues utilizando los números de la calculadora. Mira, nosotros hemos hecho las operaciones en este orden. Cuando yo he hecho la apotema, he hecho raíz de 3. ¿Vale? Cuando yo tengo este número en la calculadora, cuando luego con la apotema calculo el área de la base, no me hace falta volver a escribir la apotema, ya la tengo escrita. Si yo cojo en la calculadora y esto lo multiplico por 12 y divido entre 2, tengo el área de la base, pero más aproximada todavía que la cifra que he escrito aquí. Aquí he escrito 10,38 y en la calculadora ahora tengo 10,39. ¿Lo ves? Porque no he utilizado la aproximación a la segunda cifra decimal, el redondeo, sino que he utilizado el número entero. ¿Vale? Y ahora, una vez que tengo el área de la base, ¿qué hago para calcular el área total? Multiplico por 2 y le sumo el área lateral, que son 48, que ese sí que es una cifra exacta. Con lo cual, en este caso, el resultado más exacto que me podría dar es 68,78. ¿Es importante esa diferencia de 2 centésimas? Vale. Pues hombre, evidentemente no, ¿vale? Pero si os acostumbráis a ir arrastrando los números de la calculadora en lugar de escribirlos vosotros, pues vais a hacer los cálculos más rápido y además más exactos. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más? El 10, ¿El qué? el 10 ¿De hoy también? de la página de esa página. Sí. Bueno, este de aquí también. ¿Este de aquí? Lo pone en anterior. Calcula el área total de un prisma recto de 15 centímetros de altura cuyas bases son rombos cuyas diagonales miden 16 centímetros y 12 centímetros. ¿Quién me lo ha preguntado? Iria. Vale, a ver. Sí. Un prisma iría que su base es un rombo. Lo dibujamos así esquemáticamente. ¿Vale? Y entonces, yo creo que lo que debéis acostumbraros es, aparte de haceros un esquema en volumen de la figura que estáis en este caso del cuerpo que estáis calculando, luego también la base siempre dibujaosla de frente, ¿vale? Dibujarla así como la he dibujado yo a la derecha para tener para poder saber exactamente qué figura es, ¿vale? En este caso de esta figura, a ti te dicen que las diagonales miden 16 y 12 centímetros y la altura son 15, ¿vale? Entonces, le pongo esos datos aquí. La altura son 15 centímetros y las diagonales son 16
y 12. ¿Vale? Entonces, como antes, Iria, yo voy a aplicar directamente las fórmulas para calcular el área total del prisma, y si me hace falta alguna medida que todavía no tenga, la calculo en el momento en el que me haga falta, ¿vale? Área igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. Más el área lateral. Esto es una A. ¿Vale? Calculamos el área de la base. Fórmula del área de la base, Iria. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿Vale? Como las diagonales me las da el enunciado, yo la puedo calcular sin problema. ¿Vale? Serían 12 por 16 partido por 2. Eso os tiene que dar 96 centímetros cuadrados, ¿no? Sí. Y ahora, para calcular el área lateral, tú tienes que hacer fórmula del área lateral de un prisma. ¿Iria? Fórmula del área lateral del prisma. Base por altura. No, cuidado. Del área lateral. Perímetro de la base. ¿Vale? Cuidado. Perímetro de la base por altura. Esa es la fórmula del área lateral. El perímetro de la base, en este caso, tú lo tienes que calcular. El perímetro de la base en un rombo es 4 veces el lado. Pero es que el lado no lo conozco. Con lo cual, es aquí donde tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Para ver cuánto mide este lado. En este caso, para saber cuánto mide ese lado, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras a ese triángulo rectángulo, y yo tengo que saber cuánto miden los catetos de ese triángulo rectángulo. ¿Cuánto miden? 8 y 6. 8 y 6, muy bien. ¿Vale? ¿Hace falta aplicar el teorema de Pitágoras o me lo dices directamente cuánto te va a dar esa X? Fíjate a ver si te recuerda algún triángulo del que hayamos hablado, alguna terna pitagórica. ¿Qué ternas pitagóricas os acordáis? ¿Qué ternas pitagóricas recuerdas, Iria? La más fácil de todas, ¿te acuerdas cuál era? No. ¿No? Pues las ternas pitagóricas son grupos de 3 números naturales que cumplen el teorema de Pitágoras. Yo os dije que la más fácil de todas era la terna 3, 4, 5. ¿Te acuerdas de eso? Un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 y 4, la hipotenusa es 5. ¿Vale? Antes nos ha salido otra, que es la 5, 12, 13. Esas dos son las que os deberíais aprender. En este caso, fíjate que los lados de este triángulo no son 3 y 4 los catetos, sino que son 6 y 8. Estamos multiplicando por 2. Entonces, ¿cuánto me va a dar la hipotenusa? A ver, 10. exactamente. Como la terna que yo te he dicho es 3, 4, 5, al estar aquí multiplicada por 2, pues es 6, 8, 10. 10 centímetros, ¿vale? Eso me va a dar 10 centímetros. Si no te acuerdas, como lo puedes hacer con la calculadora, si tú haces la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, te va a dar lo que te he dicho yo que tiene que dar, 10, ¿vale? Pero bueno, si te das cuenta, pues bueno, ahorras un poco de tiempo, ¿vale? Con lo cual, Vale. el lado es 10, el perímetro de la base, por lo tanto, es 40, 4 por 10, y 40 por 15, 40. 600 centímetros cuadrados. ¿Vale? Con lo cual, para hacer el área total tienes que hacer 2 por 96 más 600 centímetros cuadrados, que eso te tiene que dar 792, si no me equivoco. 792 centímetros cuadrados es la solución que os da el enunciado. 792 centímetros cuadrados, ¿vale? ¿Qué era lo que no sabías hacer de este ejercicio, Iria? ¿El lado de la base o qué? Sí. Vale, vosotros mirad. Vosotros pensar que en el caso de los prismas tenéis que calcular por un lado el área de la base y por otro lado el área lateral. El área de la base siempre luego la tendréis que multiplicar por 2 para hallar el área total del prisma porque tiene 2 bases y sumarle el área lateral. El área de la base, ¿cómo se calcula? Pues depende del polígono que sea la base del prisma. Si es un rombo como en este caso, pues como la base, como el área de un rombo, eso ya lo hemos hecho en clase. Si es un hexágono, como un hexágono. Si es cualquier otra figura, como cualquier otra figura. El área lateral de un prisma, como este año solamente vamos a ver prismas rectos,
el área lateral de un prisma siempre es perímetro de la base por la altura del prisma, ¿vale? Y una vez que habéis calculado esos dos datos, hacéis esta fórmula: 2 veces el área de la base más el área lateral, ¿vale? Vale. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? El 5. ¿El 5 de qué? El último. ¿De la programación de hoy? Sí, de la 217. Pero el 5 de la 217 hoy no lo tenéis que hacer. Ese es para mañana. Ah, vale. Es que ese Si ejercicio... mañana no hay. ¿Qué? Si mañana hay clase. No hay mate. Ah, bueno, perdona, ya, es verdad. Mañana. Perdón, es verdad, que estamos el jueves, sí. Mañana no hay. Es que, claro, me habéis preguntado todo el rato de las dos primeras sesiones. Vale, hoy es 16, efectivamente. Vale. Sí, o el 5 de la... Ese había que hacerlo al final de esta sesión. A ver, un momento que lo abra. Sí. Vale. A ver. Creo que... Vamos aquí. Vamos a ver qué pasa. Vale, aquí está. La base de un ortoedro es un rectángulo de lados 9 y 12 centímetros y la diagonal del ortoedro mide 17. Calcula la altura. ¿Este es el que no, este es el que me estás preguntando? ¿Quién ha sido? Ha sido Sí. Daniela, ¿no? Sí. Vale. Vale, la base de un ortoedro es un rectángulo de lados 9 y 12 y la diagonal mide 17. Calcula la altura y el área total. Vale, vamos a ver. Buena pregunta. Esperaba que me lo preguntarais. Vale, Daniela y los demás, ¿a ti te ha quedado claro hoy cómo se calcula la diagonal de un ortoedro? ¿Qué es un ortoedro y cómo se calcula su diagonal? ¿Te ha quedado claro? Sí, sí, ¿Sí? eso sí. Vale, vamos a ver. Te dibujo un ortoedro. Un ortoedro, aunque tenga ese nombre, no es nada más que una caja de zapatos. Es decir, es un prisma recto que todas sus caras son rectángulos. Sí. Entonces, vamos a hablar de la diagonal de un ortoedro y no de la diagonal de otros prismas, porque la diagonal de un ortoedro siempre mide lo mismo independientemente de los puntos que nosotros elijamos para dibujar esa diagonal. Entonces, esto es un ortoedro, una caja de zapatos, como os he dicho, ¿vale? Y su diagonal es la línea que une un punto de una de las bases con el punto opuesto, con el vértice opuesto de la otra base. Esa es la diagonal del ortoedro, ¿vale? Entonces, de este ortoedro que yo te he dibujado aquí esquemáticamente, este enunciado te da los siguientes datos. Es que no lo veo. Ay, perdón, es verdad, que es que no... Espera, que es que dejo antes de... Vale, espera un segundo. A mí se me ha quedado pillado. Sí, a mí también, yo creo. Sí. No puedo hacer nada, ¿eh? Dame nota, chicos. A ver, un momento. ¿Pero me oís por lo menos o no? ¿Qué haces con gafas? Sí, vale, espera un momento porque es que había dejado de compartir la pantalla. No me ha dicho nada nadie, ¿eh? ¿Qué haces con eso, Vera? ¿Por qué dos penas? Guapa. Con el rollo, ¿eh? Yo salgo así a la calle Y te pegan. No podemos salir, Vera, lo Oye, siento. Vera, Te toca para Vera, preguntar. Y a ti y te pegan. Vera, Dime. performance estas de... luego os hacéis una llamada de WhatsApp y las hacéis entre vosotros, ¿vale? Las clases vamos a dedicarlas para otra cosa. Qué fuerte, qué fuerte, o sea. Oye, ¿estáis viendo mi pantalla o no? Ay, está bien. No. Ah, no.
No estoy viendo ni la No se aplicación ve. ahora mismo. Ya, yo creo que tampoco. Creo que hay que reiniciar. Marco. ¿Qué? Yo solo veo a Tomás. Se me ha quedado pillado en la T de Tomás. No se ve nada. Sí, sí, ya, esperad un segundo. A ver si esto reacciona. Marco. ¿Qué? ¿No me hace ni caso? Sí, sí, te estoy oyendo, dime. ¿Me oyes o no? Es que se está quedando pillado. ¿Me escuchas? Sí. Yo no. ¿Qué va? Se te escucha, Marco. Se te escucha muy por... Sí, sí. Es que no se ve. Marco, se va a poner muy mal, ¿eh? A ver, esperad un momento a ver si... Y ya se me ha desbugueado. A ver si consigo abrir la pantalla y se desbloquea esto. Ya veo a Bruno. Pues Marco. ¿Qué? ¿Qué Bruno? Bruno. Esas son las dimensiones del ortoedro que os dicen en el ejercicio. Os dan los dos lados de la base y os dan la diagonal. Con lo cual, para calcular el área total del ortoedro necesitaríamos saber cuánto es la altura, ¿vale? Para calcular la altura, como siempre, si tenemos que calcular una dimensión, lo vamos a hacer con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras se lo tengo que aplicar a un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que tengo que hacer es este. El 17, la diagonal es la hipotenusa. Eso es un triángulo rectángulo. Y este lado de aquí es el que voy a calcular. Es la altura que yo no sé cuánto mide. ¿Cuál es esta línea que he dibujado aquí en naranja? Esa línea es la diagonal de la base del ortoedro. Esa es la diagonal. ¿Cuánto mide la diagonal? Pues de momento no lo sé. Tengo que calcularla también. ¿Y cómo la tengo que calcular? Aplicando otra vez el teorema de Pitágoras. Aplico el teorema de Pitágoras porque en la base, como la base es un rectángulo, este triángulo que se forma aquí también es un triángulo rectángulo. Aunque aquí lo estoy viendo tumbado en el suelo, este ángulo es un ángulo recto, porque como digo, la base es un rectángulo. Con lo cual, esta diagonal la tengo que calcular como diagonal igual a es una hipotenusa, la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, o si os dais cuenta, esta vuelve a ser una terna pitagórica. Es la terna pitagórica 3, 4, 5, con lo cual estoy multiplicando esa terna por 3, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15. Esto me va a dar que la diagonal mide 15 centímetros en este caso. La diagonal de la base del ortoedro. Si no os dais cuenta de que es una terna pitagórica, pues nada, lo hacéis con la calculadora. Raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, 15 centímetros. Una vez que sé cuánto mide la diagonal, entonces ahora ya puedo calcular la x, la altura. X en este caso es un cateto, con lo cual x es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa es 17 menos el otro cateto al cuadrado, 15, y este triángulo 15, y este triángulo también vuelve a ser una terna pitagórica, aunque esta no os he pedido que os la aprendáis, ¿vale? La terna pitagórica 8, 15, 17 también 8, 15, 17 también es una terna pitagórica. Como no tenéis por qué saberlo, pues lo hacéis con la calculadora. 17 al cuadrado, la raíz cuadrada de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado es 8. Con lo cual la altura son 8 centímetros. Una vez que sé que la altura son 8 centímetros, ahora ya sí que tengo todas las dimensiones del ortoedro para calcular su área, ¿vale? Lo podéis hacer con la fórmula general, es decir, como área es igual a 2 veces el área de la base más el área lateral,
o con la fórmula específica, que es área del ortoedro es igual a 2 por A por B, es decir, 12 por 9 más 12 por 8 más 8 por 9. Esta es la fórmula específica del área del ortoedro, 8 por 9. Aquí falta un punto, vamos a quitarlo para que se vea más claro. 8 por 9. Esta operación la hacemos con la calculadora. 2 por, entre paréntesis, 12 por 9 más 12 por 8 más 8 por 9, y el área son 552 centímetros cuadrados, que es la solución que os debe dar en vuestro ejercicio. Es decir, si en la programación de hoy hemos visto cómo se hace la diagonal de un ortoedro a partir de sus dimensiones, aquí lo que hacen es que te dan la diagonal del ortoedro y a partir de esa diagonal tú tienes que hallar una de sus dimensiones, en este caso la altura, esa altura de ahí, ¿vale? Para eso, al conocer las otras dos dimensiones, primero calculamos la diagonal de la base y a partir de esas dos dimensiones calculamos esa altura como un cateto de ese triángulo rectángulo.